Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Magali Gallegos. El tema de hoy es corrientes contemporáneas de la pedagogía. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una corriente contemporánea pedagógica? ¿Cuántos tipos de corrientes existen? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cuáles han sido algunos de los pedagogos reconocidos a través de la historia? Es por ello que te invito a que te quedes con nosotros para conocer acerca del tema. Una corriente contemporánea pedagógica se refiere a movimientos y teorías que ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo puede ser facilitado de manera efectiva. Las corrientes pedagógicas contemporáneas incluyen la escuela nueva, la pedagogía liberadora, la tendencia cognitiva, el constructivismo y el enfoque histórico-cultural. Estas corrientes buscan cambiar la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basan en teorías y modelos psicológicos o psicopedagógicos. La importancia de estas corrientes pedagógicas contemporáneas es en la educación actual, ya que ayudan a adaptar las prácticas educativas a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la sociedad. Estas corrientes fomentan la innovación y la mejora continua en la enseñanza. Dentro de los pedagogos más reconocidos en la historia encontramos a Jan Amos Comenius. Jan Amos Comenius nació en Moravia el 28 de marzo de 1592, Ámsterdam, y murió el 15 de noviembre de 1670. Comenius fue teólogo, filósofo y pedagogo checoslovaco. Como teólogo fue protestante, partidario del panteísmo, luchó contra la Iglesia católica, como filósofo fue humanista y como pedagogo realista. Los principales aportes que realizó Comenius fueron: destacó la importancia de la experiencia en el aprendizaje, la continuidad educativa y la inclusión de todos los individuos en el proceso educativo. Actualmente influye en la educación moderna sus ideas sobre métodos de enseñanza, aprendizaje activo y el uso de recursos visuales. Son prácticas comunes en nuestros sistemas educativos actuales. Dentro de sus obras más destacadas encontramos la Didáctica Magna, donde presenta sus métodos y principios sobre la educación. Actualmente este personaje es relevante hoy en día debido a que en un mundo tan cambiante sus principios sobre la educación inclusiva y centrada en el estudiante son más pertinentes que nunca. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Francia el 2 de julio de 1778. Jean-Jacques Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio o de la educación, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de los principales aportes en el campo de la pedagogía. Dentro de sus principales aportes a la educación encontramos que reconoció al niño como un ser diferente al adulto, con sus propias leyes y evolución. Consideró que la educación debe centrarse en el niño y no en el adulto. Estimular el deseo de aprender, promovió al niño de herramientas para que pueda vivir libre y feliz. Consideraba que la verdadera educación es teoría para la práctica. Reconoció que el niño aprende antes de la escuela, en el hogar. Consideraba que la observación y la experimentación son los métodos más idóneos para el aprendizaje. Recomendó que el niño aprenda por sí mismo. Consideró que la naturaleza es un entorno a conocer, un soporte, un medio pedagógico. Actualmente influye en la educación moderna
al centrar la atención en el niño a considerándolo su naturaleza y proponer la educación negativa. Dentro de sus obras más destacadas encontramos lúcido y revolucionario las ideas de sus obras El contrato social y Emilio o de la educación, 1762. Resultaron fundamentales para las sociedades democráticas. Actualmente este personaje es relevante ya que sus ideas impulsaron los sistemas de gobierno nacionales de muchas de las sociedades modernas, debido a sus ideas sobre la sociedad, la educación y la democracia, los cuales siguen siendo influyentes hasta el día de hoy. Johann Heinrich Pestalozzi. Considerado como uno de los padres de la pedagogía moderna, nació en Zúrich, la capital de Suiza, en el año 1746 y murió en Burg en 1827. Destacado pedagogo y educador que dedicó las últimas décadas de su obra a reformar los enfoques educativos empleados por las escuelas y abogó por la inclusión de niños con bajos recursos en el currículo educativo. Dentro de sus principales aportes a la educación encontramos una educación integral, una educación basada en el desarrollo natural, una educación manual y física, educación a través del juego, educación con valores, educación respetuosa de la libertad, en la cual propuso una educación respetuosa de la libertad y responsabilidad de cada individuo. Actualmente influye en la educación moderna por sus ideas sobre el aprendizaje holístico. Sus principios siguen siendo relevantes en muchos sistemas educativos. Dentro de sus obras más destacadas encontramos La velada de un solitario, como Gertrudis enseña a sus hijos y Manual de las madres. Actualmente este personaje es relevante, ya que es considerado el padre de la educación moderna y sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad. María Tesia Artemisa Montessori. Nació en Sharpe, Ancona, el 31 de agosto de 1870 y murió en Norwich, Países Bajos, el 6 de mayo de 1952. Fue una pedagoga, psiquiatra, humanista y filósofa italiana. Además fue activista feminista, sufragista y ferviente católica. Dentro de sus principales aportes a la educación encontramos, desde una mirada didáctica, se sitúa como una de las persecutoras de una de las corrientes más innovadoras de la educación, conocida hoy como el método Montessori. Su objetivo fue impulsar una educación integral para formar una nueva humanidad, más colaborativa, pacífica y orientada a metas comunes. Actualmente influye en la educación al permitir que los niños elijan sus propias actividades y trabajar a su propio ritmo. El método Montessori promueve la independencia, la autoestima y la confianza en sí mismos, pero continuarán adquiriendo los conocimientos básicos y necesarios para su desarrollo personal y profesional. Dentro de sus obras más destacadas encontramos La mente absorbente del niño, publicada en 1946, la cual es considerada como una de sus obras más icónicas. El método de la pedagogía científica, Educación y paz, El niño en la familia y Cómo educar el potencial humano. Actualmente este personaje es relevante hoy en día, ya que propuso un método educativo que sigue influyendo en la educación contemporánea. La importancia de su método es promover la inclusión y el respeto por la individualidad, fomentando la autonomía y la creatividad y la curiosidad del infante. Como conclusión podemos entender que las corrientes pedagógicas contemporáneas han sido los movimientos que han transcurrido a través del tiempo, los cuales han tenido un impacto significativo en la educación que han servido para mejorar el sistema educativo de la manera en cómo se aprende en las escuelas.
Debemos resaltar que también estas corrientes han sido alimentadas por los personajes que anteriormente les comentamos, ya que cada uno realizó sus aportes para que hoy en día conozcamos a la educación como lo que es actualmente. Un mundo muy diverso donde cada docente escoge el método que más se adecua a sus necesidades.